Bueno, en esta ocasión vamos a revisar un texto, uno de los textos más interesantes de nuestro curso de Teoría del Estado, La razón populista de Ernesto Laclau, un texto originalmente publicado en 2005 y bueno, a la postre, 15 años después, es uno de los textos más interesantes, uno de los textos más sugerentes que en su momento escribió Ernesto Laclau. Vamos a revisar en esta sesión únicamente el prefacio, el primer capítulo, Populismo, Ambigüedades y Paradojas, y, por supuesto, el segundo capítulo, Sugestión y Representaciones Distorsionadas. Bueno, empecemos con el prefacio. Y habrá que decir que Laclau, sabemos, parte el pan de manera muy distinta, si se me permite la expresión. Parte el pan muy distinto porque no entra desde los esquemas clásicos del rational choice, de la acción colectiva, el social choice, public choice, en fin, no entra desde la elección pública, desde los esquemas propios de la elección pública, de la ciencia política behaviorista, racionalista, ortodoxa, norteamericana. Laclau es distinto. Laclau es aficionado a la lingüística, es un filólogo empedernido, es decir, alguien que conoce y que explora el conocimiento profundo de las cosas, el significado intrínseco de las palabras, es alguien que echa mano a cada rato del análisis del discurso y muy influenciado por Lacan con respecto al psicoanálisis, digamos que enfocado a las cuestiones sociales. O sea, Laclau es parte del pan de manera muy diferente a un politólogo tradicional ortodoxo, imbuido por los esquemas de la ciencia política norteamericana. Y sin embargo, el título es interesante, La razón populista. El populismo no tiene elementos racionales, habrá que decirlo de una vez. Sin embargo, algo que no tiene elementos racionales, no porque carezca de estos elementos racionales, no impide a que sea explicado de manera racional. Y ese es justamente el reto que enfrenta Laclau en este texto. Explicar de manera racional lo que en sí mismo no tiene un fundamento racional. Y quizá por ello, ya entrando al prefacio, entra con una forma muy atrevida, muy interesante, realmente muy sugerente. Y esto se convierte en el auténtico leitmotiv de todo el trabajo. El leitmotiv no es otra cosa más que se utiliza en la musicología, se utiliza en la música, Wagner, para ser precisos. El leitmotiv no es otra cosa más que una tonadita que a lo largo del lenguaje sinfónico va poco a poco haciendo presencia. Cada vez que emerge, emerge con más fuerza. Después se pierde en el lenguaje de los instrumentos de una sinfonía y después regresa. Y cada vez que regresa, regresa con más fuerza hasta que se apodera por completo de toda la sinfonía, de todo el discurso sinfónico. Pasa exactamente lo mismo con el trabajo de La razón populista de Ernesto Laclau. Este leitmotiv aparece en el prefacio, se pierde en el aparato crítico, en otros textos, y poco a poco va resurgiendo. Cada vez que resurge, resurge con más fuerza, se escucha más, de manera más intensa, una vez más se pierde, y al final del trabajo que resurge, se apodera de todo el trabajo y nos da una explicación concreta, conclusiva. Bueno, este leitmotiv, una metáfora del mundo musical, este leitmotiv es Sigmund Freud, increíblemente. Y entonces, algo que Freud comprobó y llevó hasta sus últimas consecuencias, y es un consenso para los psicólogos, para los psicoanalistas, ya es una verdad de hecho. Y ese es el leitmotiv del trabajo. Sigmund Freud, a través de la frase, el lazo social es un lazo libidinal. Lo que quiere decir que hay líbido, no razones en los lazos sociales. Si nosotros platicamos con un firme, ferviente votante de Donald Trump, con un republicano plenamente convencido de que Trump está volviendo American Great Again, veremos que este posicionamiento, esta pasión, este líbido, esta atracción casi erótica, esta comparecencia con el líder y esta simbiosis, mitosis entre el discurso del líder y el discurso de este sujeto, entre la ideología populista de Donald Trump y la retórica de este sujeto de a pie, de este republicano cualquiera en un acto de Trump, es absolutamente libidinal, es absolutamente pasional, eso no tiene elementos racionales.
se comportan como, utilizan el lenguaje de, bautizan y hacen suyas sus expresiones, sus comportamientos, convierten a los enemigos del líder populista en sus propios enemigos y terminan enconándose con familiares y gente extraña en redes sociales por las opiniones del el líder populista que vuelven sus propias opiniones. Y esto que aplica para Donald Trump, aplica para Bolsonaro, aplica hasta para Boris Johnson, en menor medida en Reino Unido, y aplica por supuesto para todo un hito del populismo en Occidente, que es Andrés Manuel López Obrador, que es muy compleja su figura y que ocupa un lugar privilegiado definitivamente en la temática populista. Bueno, ¿cómo es posible que aplique este mismo comportamiento en sujetos tan distintos? En realidades industriales y postindustriales tan complejas y tan diferentes como Brasil, Inglaterra, México y Estados Unidos. Bueno, aquí viene a cuento, ya entrando más en forma en el prefacio, aquí viene a cuento algo que ya lo decía Vallespín y ya lo decían muchos. El populismo es un concepto escurridizo, es un concepto conflicto, es un concepto problema para la teoría política tan acostumbrada a demarcar los límites perfectos del régimen de una cosa y lo que no es esto, en fin, ¿no? Recordemos, vaya, un poco siendo demasiado ortodoxos, por no decir de hueva, el texto clásico de qué son las democracias de Sartori, ¿no? Que realmente es un compilado de ensayos. Y entonces Sartori comienza diciendo, pues vamos a explicar lo que no es una democracia, ¿no? Y entonces habla de las dictaduras y habla, en fin, ¿no? Hace todo un manual sobre las dictaduras, sobre los autoritarismos, sobre las autocracias, y al final te cuenta lo que es una democracia. Lo que no es algo no puede ser algo. Lo que no es blanco no puede ser negro. La definición por oposición de las cosas, o la clásica, la vieja confiable de las ciencias sociales, los conceptos son excluyentes. Lo que no es una cosa no puede ser otra. O sea, esta tendencia de la lógica de las ciencias sociales y por supuesto de la ciencia política no la cumple el populismo. El populismo es un concepto completamente escurridizo, no lo puedes encajar. Tan es escurridizo que perfectamente Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto Nicolás Maduro, y ni se diga Hugo Chávez, y así podemos, y Perón, y así podemos hacer una lista gigantesca. O sea, todos estos sujetos son populistas, y todos estos sujetos provienen de regímenes completamente distintos, de formas de gobierno completamente distintos y de circunstancias en la base productiva, en sus tiempos y en sus espacios completamente distintos. O sea, ¿cómo es posible que todos estos los englobes, o sea, este tutti frutti de personajes, los englobes bajo el comodín populista? Y le cuesta mucho trabajo a la teoría política tradicional la definición del concepto. Bueno, Laclau nos da una posible solución. El populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está atribuido a un fenómeno delimitable. Y ya con eso ya te resolvió la vida. O sea, no quieras ver límites donde no existen. No busques límites en el populismo. Sino una lógica social, es decir, un modo de conformación de lo social, cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. Es decir, un modo concreto de la conformación de lo social que va más allá de lo simplemente político. Y entonces, ya se me estaba acabando la batería. Y entonces decimos, el populismo es simplemente una forma de construir lo político. Y esto es central, esto es básico. O sea, el populismo es una forma de construir lo político. Es central porque desde ahí nos está diciendo varias cosas. Una, el populismo no es una forma de gobierno, no está en la política, no está en la acción y no está en el poder. El poder como acción concertada, ¿no? Como la capacidad de sumar, en fin, lo que hemos visto.
El poder es una acción concertada fundamentado en el hecho de que nosotros obedecemos a otros hombres por la simple y sencilla razón de que necesitamos la colaboración de otros para lograr nuestros intereses, ¿no? Y entonces la política es espacial, ocurre en el entre de los hombres, en el espacio de intermediación entre los hombres, donde no debe haber materia entre los mismos, ¿no? Es una intermediación no material. El populismo no está en la política, no es una forma de gobierno. El populismo no está en la acción. El populismo se encuentra en la configuración de lo político. Lo político, entiéndase como aquellos símbolos, concepciones, ilusiones, imágenes que justamente se desprenden de la política. La política tiene un correlato, lo político. Toda política tiene un correlato concreto de lo político. Lo político son estas imágenes, estas ilusiones, estas esperanzas, estos símbolos, estas configuraciones, cosmovisiones, mentalidades que están relacionadas con las acciones entre los hombres, que están relacionadas con el mundo de la política. El mundo de la política tiene su correlato, que es el mundo de lo político, y son dos cosas completamente distintas, una completamente axiomática, concertada, interesada, y la otra completamente metafísica e inmaterial. Pero ambas se correlacionan. La teoría política no es lineal, ya se los he dicho en varias ocasiones. Por eso nos cuesta, se mueve en múltiples dimensiones. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces comprenderla. El populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no es atribuido a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. El populismo es simplemente una forma de construir lo político. Bueno, ahí está el prefacio. Nada más eso. Muy interesante, muy sugerente y muy atrevido. Vamos al capítulo primero. A ver, populismo, ambigüedades y paradojas. Habría que empezar haciéndonos una pregunta. Y esta pregunta es, ¿de dónde proviene el populismo? ¿De la forma o de la función? Recordemos a Aristóteles. Falso dilema. No importa de dónde provenga, será discursivo y eventualmente se convertirá en una razón de Estado. Sin soberanía no hay populismo. El populismo es una forma de configurar la razón de Estado. Entonces, no importa que el populismo venga desde abajo o desde arriba, es decir, un movimiento a través de un líder social, el caso de Andrés Manuel López Obrador, que se sienta en las estructuras desgastadas de las fracciones y entonces logra el poder. Y entonces su discurso, el discurso del movimiento, hoy es el discurso del régimen y hoy es el discurso del poder. O, un ejemplo completamente distinto, Donald Trump, sin ningún movimiento, pero con un apoyo popular importante, va ganando las primarias, despreciado por la élite de los republicanos, aborrecido por la élite de los demócratas, pero pues los republicanos no podían desdeñar los votos populares que eventualmente se transforman en votos del colegio electoral de Trump, y entonces gana la candidatura y a través de un discurso polarizante, de odio, en fin, logra la presidencia de la Unión Americana. O sea, no importa, Trump no era líder de ningún movimiento. Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que sí. No importa que venga desde abajo, desde el activismo social, desde la base de la sociedad civil organizada o desde arriba, desde las élites putrefactas de los partidos políticos. No importa, el resultado va a ser el mismo, razón de Estado, soberanía. ¿De dónde proviene el populismo? De la forma o de la función. No importa de dónde provenga, será discursivo y eventualmente razón de Estado. O movimiento, y una vez que conquiste el poder, será discursivo y será razón de Estado. Discursivo, importante este adjetivo. El populismo no es una forma de gobierno, es un régimen político. Un régimen de palabras. Esto es central. Es un régimen de palabras desde el momento en que tanto dictaduras como democracias pueden ser susceptibles de escenas populistas. Régimen de palabras. Las palabras, por supuesto, del soberano, que se convierten en las palabras de un gran grupo, de un gran bando, de un gran número. Cuando hablamos de que el populismo es un régimen político y es un régimen de palabras, es importante esta aclaración, porque dictadura, pensemos en Perón, por supuesto, una dictadura de carácter populista. Pensemos en Bolsonaro,
una democracia de carácter populista o México, ¿no? Entonces, es un régimen de palabras desde el momento en que tanto dictaduras como democracias pueden ser igualmente populistas. No está en la forma, está en el régimen, en la escala de valores que rigen las transacciones del sistema, que aquí es escala de palabras y por tanto configuraciones. O sea, el populismo no es un régimen clásico, porque en el populismo, en todo el régimen político existe una escala de valores que rigen las transacciones del sistema: autoritarismo, totalitarismo, absolutismo, en fin, sultanismo, etc. En el caso concreto, no tanto son valores, sino palabras, significados y significantes que rigen las transacciones de un sistema. Si ustedes se están dando cuenta, miles de siglos después, estamos hablando de que el populismo es una fórmula para la reconstrucción de un Estado unitario. Y es increíble porque estamos hablando del Estado unitario desde Platón, en fin, ¿no? Estamos hablando del Estado unitario desde antes de que existiera el Estado en sí mismo, con Platón, y por supuesto desde antes de que existiera el Estado moderno, en el Estado trinitario medieval de Tomás de Aquino. O sea, la idea de la unidad, ni se diga Thomas Hobbes, etcétera. O sea, todo el panteón de la teoría del Estado, hablamos de la unidad. Y el populismo es una forma de reconfiguración y reconstrucción de esta unidad extinguida. Interesantísimo. A ver, es un régimen de palabras. Hablemos de palabras. Aquí hay que distinguir dos conceptos centrales: ideología y retórica. Sobre las palabras, no es lo mismo retórica que ideología. ¿Qué es la retórica? Me encanta cómo lo describe Laclau. La anatomía del mundo ideológico. El lenguaje usado por cada miembro del movimiento. La retórica es cómo los miembros de este movimiento, cómo los personajes que convergen en la figura del líder populista asumen su lenguaje. Y entonces podemos ver que los simpatizantes de Trump hablan como Trump. Los simpatizantes de López Obrador hablan como López Obrador. Los simpatizantes de Bolsonaro hablan como Bolsonaro y se comportan como Bolsonaro. No colocándose el cubrebocas los tres en plena pandemia. Entonces, la retórica es la forma de asimilación, la comunión, para utilizar un lenguaje judeocristiano, la comunión del simpatizante con el líder de este movimiento, de esta estructura, de este régimen populista. ¿Qué es la ideología? Obviamente es la lógica de una idea, es la lógica, es una falsa conciencia, diría Marx, es la lógica de una idea y es por supuesto mucho más general y mucho más profunda. Dice concretamente Laclau sobre las palabras: no es lo mismo retórica que ideología. Retórica, la anatomía del mundo ideológico, el lenguaje usado por cada miembro del movimiento. La ideología es la corriente más profunda del movimiento. El movimiento se degenera en retórica, neolengua. Ese es el destino manifiesto del populismo. A ver, ¿qué pasa con el movimiento? Si el populismo viene desde abajo, por supuesto viene del activismo, del movimiento. El movimiento irremediablemente será palabras. ¿Se puede hablar de institucionalización en el populismo? No, no se puede institucionalizar las palabras. Sí se pueden consolidar, que ese es el adjetivo correcto. Cuando el populismo se consolida, el movimiento se extingue. Y lo único que quedan son palabras. Y un populismo plenamente consolidado, aguas México, es cuando no hay distinción entre la retórica y la ideología. Cuando la retórica del simpatizante es exactamente la misma que las palabras de Tlatoani, que las palabras del líder populista. No hay distinción. Y más aún, cuando incluso los adversarios utilizan la neolengua. Neolengua es un concepto que viene de Orwell, que viene de la literatura, o sea, es una figura, es una metáfora. Cuando incluso los adversarios utilizan la neolengua del líder populista. Cuando tus enemigos, tus adversarios, utilizan tu mismo lenguaje, ya ganaste moralmente. Moral y estratégicamente. Porque los adversarios te están atacando con tu propio lenguaje, que tú mismo instituiste. Entonces, sabemos, si el populismo viene desde abajo, va a ser un movimiento que eventualmente será una razón de Estado. Y si está desde arriba, pues va a ser razón de Estado, por tanto.
Pero ojo, el destino del movimiento que ocasiona el populismo va a ser extinguirse. El movimiento se extingue en el populismo y entonces se consolidan las palabras. Y un populismo plenamente consolidado es cuando la retórica coincide perfectamente con la ideología. Lo que importa, continuó Laclau, es la determinación de las secuencias discursivas a través de las cuales un movimiento o una fuerza social lleva a cabo su acción política. Es decir, el populismo no solo engloba una relación directa con el pueblo y el liderazgo, sino un modo más amplio de participación popular en general. Aquí tengo reservas, porque recordemos la idea, hay que ser un poco ortodoxos. Recordemos un poco la idea de participación. La participación es libre y es plural. No puede haber participación en contextos polarizados. ¿Por qué? Porque la polarización es antipolítica, blanco y negro. Y entonces te movilizas en la polarización, o eres blanco o eres negro. En la pluralidad participas, o eres blanco, o eres azul, o eres verde, o eres magenta, en fin. Cuando tienes blanco y negro, realmente lo que está haciendo es siendo movilizado. Cuando la polarización es antipolítica, ¿por qué? ¿Por qué es antipolítica la polarización? Hannah Arendt lo resuelve muy bien. Porque la política descansa en un hecho esencial: la pluralidad entre los hombres, el hecho de poder estar juntos los unos, los otros, los distintos, a pesar de nuestras diferencias irreconciliables. Toda estructura de pluralidad es una estructura política. Todo aquello que atente contra la pluralidad es antipolítico. La polarización es el antónimo inmediato de pluralidad, de pluralismo, y en el pluralismo existe participación porque existe libertad, libre albedrío. Ojo, en la polarización lo que existe es movilización. Y te estás movilizando, es decir, estás asumiendo o el blanco o el negro. Y la vida, hay una gama de colores infinitas. Incluso entre el blanco y el negro hay una gama de grises infinitos. La pluralidad es eminentemente política. La polarización es antipolítica. Entonces aquí dice Laclau, es decir, el populismo no solo engloba una relación directa entre el pueblo y el liderazgo, sino un modo más amplio de participación, un modo más amplio de movilización y, ojo, diríamos, conversación, de movilización popular y, ojo, conversación popular en general. El populismo no genera diálogo, genera conversación. El diálogo supone la crítica y supone la posibilidad de rebatir y la posibilidad de coincidir. En el diálogo uno puede discrepar, pero también puede coincidir. Hay debate. En la conversación no necesariamente hay debate. En la conversación hay puntos irreconciliables. Blanco o negro. Republicano o demócrata. Chairo o fifí. Todo populismo tiende al unísono y al inequívoco. La curva se está aplanando. En octubre seremos semáforo verde. No es cierto, en noviembre. Se acabaron las desapariciones. No es cierto, tengo otros datos. México está pagando el muro. El problema fue China. Gracias al muro no tenemos tantos contagios. Lo dice un sujeto que tiene 4 millones de contagios. Y así sucesivamente. El populismo tiende al unísono y al inequívoco. Este discurso del líder populista genera posverdad. No mentiras. Otros datos. Una verdad alternativa a la verdad, que es una verdad atravesada por el tamiz de la soberanía. Y esto solamente es posible a través de la propia polarización. Interesantísimo cómo Laclau está analizando las cosas. La próxima sesión vamos a revisar, por temor a que se me acabe la pila, la próxima sesión vamos a analizar sugestión y representaciones distorsionadas, y va a hablar de un texto magnífico, realmente magnífico, una larga lectura a un texto que se llama Psicología de las multitudes. Pero eso la próxima sesión de La razón populista de Laclau. Gracias, bye.